La historia de Sor Faustina. La apóstol de la misericordia divina. El padre Serafín Mikalenko es miembro de la Congregación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción de la Bendita Virgen María. En 1979 fue nombrado vicepostulador de América del Norte para la causa de la beatificación de Sor Faustina. Ya ha trabajado más de 10 años en el asunto, los últimos 3 en Roma. Hablamos con él sobre Sor Faustina y la devoción a la misericordia divina en el balcón fuera de su oficina en Roma. Padre Mikalenko, usted está aquí en Roma para promover la causa de la beatificación de Sor Faustina, monja polaca que murió en el año 1938. ¿Acaso podría contarnos un poco acerca de los primeros años de su vida? Ya desde sus primeros años, ella sintió un llamado a seguir los caminos del Señor. Aún siendo niña, decía que un ángel la despertaba para orar, pero su madre le decía a ella que si no dormía más, la niña se volvería loca. Su padre le leía cuentos de monjes y ermitaños y la niña estaba convencida de que algún día iba a ser como ellos. Nació en Polonia Central en el año 1905, siendo la tercera de 10 niños. Sus padres le pusieron el nombre Elena Kowalska. Gente humilde del campo, sus padres nacieron y pasaron su vida en Polonia Central, en un pueblito llamado Głogowiec, cerca del centro mercantil de Piotek. Głogowiec forma parte de otro pueblo más grande y muy antiguo que se llama Świnice Barecki, ubicado en el corazón de Polonia. Fue aquí en esta misma casa que una niña vino al mundo el 25 de agosto de 1905. Esta niña, Elena Kowalska, después conocida como María Faustina del Santísimo Sacramento, ingresó en la congregación de Nuestra Señora de la Misericordia en Varsovia. En realidad, el nacimiento tuvo lugar en un cuarto de la parte más al fondo de la casa. Entremos a la casa de los Kowalski. Esta es la sala principal de la casa, donde nacieron los 10 niños Kowalski. Había una cama en esta esquina. Aquí, por primera vez, Elena vio la luz del día, para luego llevarles la luz a todos aquellos que quisieran oír el mensaje que el Señor le iba a dar. Por esa ventanita, allí, ella salía sin molestar a nadie para darles de comer a las vacas, ya que solo podía ir a la iglesia los domingos si hiciera sus tareas. La iglesia parroquial de San Casimiro en Świnice, aquí la futura Sor Faustina fue bautizada y hecha hija de Dios 2 días después de su nacimiento. Aquí se confesó y recibió la Santa Comunión por primera vez. Le gustaba venir aquí para orar siempre que podía. Cuando sus tareas la dejaban libre, corría a la iglesia. Ella también visitó aquí, cuando volvió a su casa por única vez para visitar a su mamá enferma. Rezaba con su hermano aquí, en la iglesia, y describe la experiencia así en su diario. Qué fácilmente pude orar en esa iglesita. Me acordé de todas las gracias que recibí en ese lugar, que no entendía la razón y que a menudo abusé. Me extrañé ante mí misma cómo pude haber sido tan ciega, y mientras estaba lamentándome de mi ceguera, de pronto vi al Señor Jesús, radiante con una belleza increíble, y me dijo con benevolencia: Ejida mía, te concederé mayores gracias todavía para que seas la testiga de mi misericordia infinita durante toda la eternidad. Ya un poco mayor,
Empezó a trabajar por varias familias en la vecindad. El llamado a la vida religiosa se intensificaba, pero sus padres no querían oír nada de su vocación de entrar a un convento. Ella, pues, trató de abandonar la idea. Pero un día, cuando asistía a un baile con su hermana, se le apareció el Señor en forma suficiente y le preguntó: ¿cuánto tiempo tendré que soportarte y hasta cuándo me engañarás? En respuesta a su pregunta, la muchacha dejó el baile y se fue a la iglesia más cercana, que era la catedral. Se postró ante el Santísimo Sacramento y rogó al Señor que le hiciera saber lo que debía hacer. ¿Qué te gustaría que yo hiciera?, le preguntó. Oyó las siguientes palabras dentro de su ser: parte de inmediato para Varsovia, allí estarás en un convento. Y así lo hizo inmediatamente. Esa misma tarde se marchó a Varsovia. Su tío la llevó a la estación de ferrocarril, donde ella sola esperó que llegara su tren a Varsovia. Siendo su familia tan pobre, no tenía más posesiones que la ropa que llevaba. Pero mientras el tren se acercaba, recobró todo su valor y se animó para empezar la jornada que el Señor había pedido que se hiciese. Al subir al tren sintió gran tristeza en saber que su acción iba a causarles dolor a sus padres, pero sentía más intensamente la necesidad de obedecer a él, a quien tanto había amado desde que tenía 7 años. Al llegar a Varsovia, puso toda su confianza en Nuestra Señora y pidió a la Madre de Dios que la guiase. Puesto que no conocía a nadie en aquel lugar, oyó palabras en su alma que le dijeron que buscase hospedaje fuera de la ciudad. Al día siguiente, volvió a la ciudad y entró en la primera iglesia que vio, la iglesia de San Santiago. Durante la Santa Misa oyó esas palabras: ve a ese sacerdote y dile todo, él te dirá lo que debes hacer. Después fue a la sacristía y le contó al sacerdote lo que había pasado en su alma. Le pidió que le aconsejara en qué convento debería ingresar. Elena iba de un convento a otro, pero en todos le negaron la entrada. ¿Acaso parte por su aspecto de pobre? En aquel tiempo los conventos raramente recibían a criadas o jóvenes sin dote. Sin embargo, en julio del año 1924, llamó a la puerta del convento de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia en Varsovia. Al principio, la Madre Superiora no quería verla, pero luego cambió de idea y le dijo a Elena que fuera a la capilla y le preguntara al señor de la casa si él la recibiría. Señor y maestro de esta casa, ¿me recibes? El Señor respondió: te recibo, estás en mi corazón. Luego la Madre Superiora le preguntó si el Señor le había aceptado, y ella dijo que sí. Entonces dijo ella: yo también te aceptaré. Esta placa, que queda cerca de donde estaba la entrada de la casa principal de la congregación de Nuestra Señora de la Misericordia, nos dice que Elena Kowalska entró en la comunidad aquí en el año 1925 a los 19 años de edad. Y cerca de esta entrada había una salida del corredor del convento. Sor Faustina habla de este lugar en su diario con relación a una visión que tuvo. Oyó una voz que venía desde la capilla que la llamó a venir y ocupar su sitio en el altar junto al Señor. Salió del corredor y mientras cruzaba el patio para entrar en esta capilla, la gente, incluso personas a quienes reconocía, empezaron a gritar injurias contra ella y a tirarle lo que tenían a mano: barro, piedras, arena, escobas, como para darle prisa a ocupar su sitio. Pasó que las mismas personas que le habían tirado todas esas cosas y habían gritado injurias, empezaron a arrodillarse y a rogarle que intercediera por ellos. Y Sor Faustina escribe que no los reprochó, ya que todo su maltrato ayudó a que ella subiera más rápido a la santidad.
Este patio es casi todo lo que queda del convento original, pues la mayor parte de él fue destruido durante la insurrección de Varsovia. Aquí Sor Faustina ayudaba en la cocina, cuidaba de la huerta y atendía la puerta, mientras desempeñaba la función principal de la comunidad, la de amparar y rehabilitar a las muchachas y mujeres díscolas por medio de sus oraciones y sacrificios. Un día Sor Faustina le preguntó al Señor que quiénes más tenía que orar. Tuvo entonces la primera visión mística que escribió en su diario, la que mostró las condiciones de las almas en el purgatorio. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y en él una multitud de almas dolientes. Rezaban por ellas mismas con ardor, pero sin beneficio. Solamente nosotros podemos ayudarlas. Pregunté a aquellas almas cuál era su mayor sufrimiento. Todas juntas me contestaron en una voz que su mayor sufrimiento era la ignorancia de Dios. Vi a Nuestra Señora que visitaba a las almas del purgatorio. Las almas la llamaban la estrella del mar. Desde ese momento me uno más íntimamente con las almas dolientes del purgatorio. Había hecho ya los votos finales como miembro de la congregación. No, ella hizo los preparativos normales del postulado y del noviciado de 2 años. Al final de su noviciado, experimentó el proceso de la vida espiritual que se llama las noches oscuras. Un proceso que sirve para purificar el alma de gente que está cerca de Dios. A causa de su obediencia total, pasó por este proceso con rapidez y así estaba preparada para lo que iba a venir, o sea, para la misión que el Señor iba a señalarle. Sor Faustina escribió en su diario que Santa Teresa de Lisieux, a quien tenía gran devoción, se le había aparecido en un sueño para consolarla. La santa le dijo a Faustina que debería confiar más en Dios y que algún día ella también sería santa. Estoy en la capilla de la comunidad de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, que está en las afueras de Cracovia, en un lugar que se llama Bagievniki. En esta casa de las hermanas, Sor Faustina recibió su formación en la vida monarcal durante un noviciado de 2 años. En esta capilla, Sor Faustina tomó el hábito y recibió su nombre de religiosa. También aquí hizo los votos temporales y 5 años más tarde, los votos perpetuos. Aquí, delante de este altar donde ahora se ve un cuadro de la Misericordia Divina, Sor Faustina pasó muchas horas en oración. Antes había un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús en un lugar favorito suyo para orar. Por un periodo después de su profesión, Sor Faustina era cocinera en esta casa, pero después se le trasladó a otro sitio. Durante su noviciado se molestaba mucho porque las ollas en la cocina eran tan grandes y pesadas que no las podía levantar para colar el líquido. Las hermanas pronto se dieron cuenta de que ella empezaba a evitar ese trabajo. Sor Faustina se quejó ante el Señor de su falta de fuerzas. Él le contestó: de hoy en adelante te resultará muy fácil. Yo aumentaré tus fuerzas. Confiado en las palabras del Señor, la próxima vez se apuró para ser la primera a colar las patatas. Con toda facilidad levantó la olla y al despertarla, en lugar de patatas, vio manojos de rosas tan bellas que le resultó difícil describirlas. Se quedó muy sorprendida sin entender lo que pasaba cuando oyó una voz en su alma que le dijo: tu pasado trabajo ya lo transformé en ramilletes de flores más bellas y su perfume sube hasta mi trono. A partir de ese momento estaba mucho más contenta con su trabajo en la cocina. En marzo, cuando su hermana menor Wanda vino a visitarla, Sor Faustina supo que Wanda sufría de gran desaliento. Faustina rezó, rogó y ofreció muchos sacrificios por el alma de su hermanita ante el trono de Dios, como nunca antes lo había hecho por ninguna otra persona. Sintió casi como si hubiera forzado a Dios concederle a su hermanita la gracia de recuperarse. Escribió: cuando pienso en todo esto, veo un verdadero milagro. Ahora me doy cuenta del gran poder que tiene la oración de intercesión ante Dios. Ahora pues, ¿cómo comenzó lo que llamamos la devoción a la misericordia divina y cómo comenzaron sus comunicaciones interiores con Cristo? Bueno, un poco después de hacer sus votos temporales, Sor Faustina fue enviada a una casa que las hermanas tenían en Płock, Polonia. Allí mantenían una panadería, así como una casa para mujeres de la calle a quienes las hermanas trataban de ayudar y rehabilitar.
Por la tarde del día 22 de febrero de 1931, estando en su celda, Sor Faustina tuvo una visión de Cristo que le dijo: pinta una imagen según el modelo que ves con la firma de Jesús. Confío en ti. Deseo que esta imagen sea venerada primero en vuestra capilla y luego en todo el mundo. Cuando Sor Faustina le contó todo eso a su confesor, recibió la siguiente respuesta: eso refiere a tu alma, claro, pinta la imagen divina de tu alma. Después de recibir esa interpretación, oyó palabras como estas: mi imagen ya está en tu alma. Quiero que esta imagen que pintarás con pincel sea solamente bendecida el primer domingo después de la Pascua. Ese domingo será la fiesta de misericordia. La Madre Superiora le dijo que fuera a buscar el consejo de un sacerdote, pero su padre confesor tampoco le entendió. Así que iba del uno a la otra, del confesor a la superiora, sin que le entendieran. A pesar de esas tribulaciones, su fe la sostuvo e hizo sus votos perpetuos en la capilla en Cracovia en el año 1933. Poco después fue enviada al convento de Vilnius, que estaba en el campo. Allá pasó casi 3 años de su vida. Sor Faustina emprendió el viaje a Vilnius muy contenta porque había obtenido permiso para visitar en camino el santuario muy célebre de Polonia de Nuestra Señora de Częstochowa. Allá Faustina también vería la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Jasna Góra. Jasna Góra, nombre que quiere decir colina clara, es el nombre de la colina en el cual se construyó el santuario. Ya por la mitad del siglo XV era muy famoso por toda la Europa central. La historia de Nuestra Señora de Częstochowa está íntimamente relacionada con la historia de Polonia. Se cree que la imagen fue pintada por el mismo San Lucas. Se le ha venerado en Częstochowa por más de 600 años. Los peregrinos vienen de toda Europa y de todo el mundo entero para venerar a esta imagen milagrosa. Y en este lugar, Sor Faustina le ofreció sus votos perpetuos a la Madre de Dios. Nuestra Señora le dijo: no temas nada, mi hija fiel. Proclama con ánimo la misericordia divina a toda la humanidad, que las almas se llenen de confianza hacia Él. La misericordia es el adorno más grande del trono de Dios. Padre, ¿cómo sucedió que Sor Faustina escribió su diario? Su confesor se lo pidió. Le pidió que pusiera en forma de diario todo lo que le ocurría en su alma para que él pudiera leerlo de vez en cuando para poder dirigirla mejor. Una de las primeras inscripciones en su diario lee así: debo tomar nota de los encuentros de mi alma contigo, oh Dios, en los momentos particulares de tus visitas. He recibido esta orden de quien te sustituye para mí, oh Dios, aquí en la tierra, y me enseña tu santa voluntad. Jesús, tú ves cuán difícil es para mí el escribir, y que no sé describir claramente lo que ocurre en el fondo de mi alma. Oh Dios, ¿acaso puede describir una pluma cosas para las cuales no existen tal vez ni siquiera las palabras? Pero, oh Dios, tú me mandas escribir, eso es suficiente para mí. ¿Y la joven tenía suficiente formación para poder escribir una? Oh no, apenas tenía 3 años de educación formal, lo que se ve por las muchas faltas de ortografía en sus escritos. Escribe las palabras fonéticamente y según lo que vi en el manuscrito original, es curioso que solamente las palabras largas y muy técnicas estén escritas sin errores. No sé dónde las habrá aprendido. Ella solamente escribe lo que sabe de hecho, lo que oye y lo que piensa. Y todo eso sin ninguna corrección y ciertamente sin ninguna borradura. Entonces, ¿cómo sabemos que el diario y los otros escritos son auténticos? ¿Qué le convence a usted, padre, que son auténticos? Porque es obvio que usted... Pues sé que tenemos los cuadernos originales en que ella escribió. Se ha comprobado sin ninguna duda que la obra es de Sor Faustina. Se sometió el diario a las investigaciones de un teólogo competente que al principio no quería tener que ver nada con ello. Primero leyó algunas páginas y terminó leyendo todo el diario. En consecuencia, se convenció de que el diario tenía que ser analizado, estudiado y presentado a causa del gran valor que hay en él. Y este mismo teólogo se convirtió en el más leal defensor de Sor Faustina y de sus causas.
¿Y la imagen sagrada? ¿Puede contarnos un poco de su historia? Sor Faustina misma trató de pintar la imagen, pero no pudo. Buscó entre las hermanas con quienes vivía para pintarla, pero tampoco pudieron ayudarla. Fue a la Madre Superiora y ella le dijo que tomara un lienzo y las pintara y lo pintara, pero ella simplemente no pudo hacer nada. Estamos haciendo una suposición muy grande de que todo el mundo creía en Faustina, pero ¿creían realmente los superiores que ella hubiera recibido estos mensajes de Cristo? En aquel momento no sabía nada. Ella simplemente hizo un pedido y ellos respondieron. Ella no le decía a todo el mundo, tuve una visión, de modo que nadie sabía que ella tenía visiones o nada de ese tipo. Bueno, entonces, ¿cuándo se hizo evidente que ella de hecho tenía visiones? Nunca. Habían solamente unas pocas de sus superioras y solamente el director espiritual que sabía algo de su vida interior de Faustina y de lo que padecía con relación a esta misión suya. El director espiritual a que se refiere es el padre Miguel Sopoco. Aunque no estaba muy convencido al principio, encargó al artista Eugenio Kayashowski que pintara la imagen de Jesús. He visto muchas versiones distintas de esta imagen. ¿Cuál fue la reacción de Sor Faustina respecto a la última versión pintada antes de su muerte? Muy descontenta. Más tarde escribe en su diario que al volver de la casa del artista después de ver la imagen, fue a la capilla del convento y lloró amargamente. Se quejó, Señor, ¿quién te pintará tan bello como de verdad eres? No en la belleza del color ni del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gloria. No nos sorprende que muchos artistas fueran invitados a pintar a la imagen según las instrucciones de Sor Faustina, artista de Polonia, de las Américas, del Japón, de Inglaterra y de muchos otros países del mundo. Aquí se ven unos ejemplos de las varias tentativas. Pero la que se ha difundido más que cualquier otra en esta, del artista Gila. Es precisamente esta que se expone en el convento donde ella murió, en Cracovia, y también en la iglesia del pueblo donde fue bautizada. Como vemos aquí, fue ante esta versión en particular que el actual papa, anteriormente el arzobispo de Cracovia, fue fotografiado en Polonia. Dígame, padre, ¿qué significado tienen los dos rayos que salen del pecho de Cristo? Veo que uno es rojo y el otro blanco. El Señor le explicó a Sor Faustina, a petición de su confesor, que los rayos simbolizan la sangre y el agua que brotaron de su corazón cuando fue atravesado en la cruz después de su muerte. Mucha gente piensa que el derramamiento de sangre es un signo de la muerte, pero en realidad es un signo de la vida. La sangre y el agua simbolizan la Eucarística y el bautismo, los dos sacramentos principales. En uno es la iniciación de la vida cristiana y en el otro es la culminación de la vida cristiana. El simbolismo del derramamiento de la sangre y el agua es, en realidad, Cristo mismo transfiriéndole su vida a todos los seres vivientes por medio de los sacramentos, y por eso estos rayos son la fuente de vida, así que representan la vida que nos llega por medio del Espíritu Santo. Esa imagen de misericordia divina, ¿dónde fue expuesta por primera vez? Primero fue ofrecida públicamente para la veneración de los fieles en el año de 1935, al final de las celebraciones del 1900, aniversario de la redención, que se celebraron en el famoso santuario de Nuestra Señora de la Misericordia en la ciudad de Vilno, ahora en Lituania. ¿Y qué son las palabras al pie de la imagen? Jesús dijo que a lo menos estas tres palabras tenían que estar allí. Jesús ufam tubei, que en español quiere decir Jesús, confío en ti. Además, cuando Jesús habló con Sor Faustina, dijo la palabra firma. Pinta una imagen con la firma, Jesús, confío en ti, que a mí me parece indicar un compromiso muy personal de cada uno hacia el Señor. ¿Cuáles son las promesas relacionadas con esta imagen? En la primera revelación de Sor Faustina, el Señor le dijo, prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre sus enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé con mi propia gloria. Ahora quisiera hablar sobre la devoción del Rosario de la Misericordia. El Rosario de la Misericordia tiene su origen en una visión que Sor Faustina tuvo un viernes por la noche del 13 de septiembre de 1935, en vísperas de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz.
tuvo una visión de un ángel que venía a la tierra con rayos de trueno en las manos para castigar a una cierta ciudad. La hermana se sentía incapaz de impedirlo. Intentaba ayudar con muchas diferentes oraciones y ruegos, pero sin resultado. En medio de toda esta agitación, se sintió como arrebatada y después envuelta en la presencia de la Santísima Trinidad. Allí vio la gran injusticia con que los seres humanos tratan a Dios. Faustina seguía tratando de rezar, pero ninguna de las oraciones que sabía tuvo efecto. Entonces se acordó de que ese mismo día había recibido la Santa Comunión y por eso Jesús descansaba sosegado en su corazón, y al sentir el poder de la presencia del Señor dentro de ella, cobró ánimo. De repente oyó las siguientes oraciones dentro de su ser. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por motivo de su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Mientras seguía repitiendo esta oración, vio cómo el poder del ángel disminuía hasta que no pudo llevar a cabo el castigo ordenado. El día siguiente, al entrar a la capilla, oyó una voz que le dijo: cada vez que entres a la capilla, reza enseguida las oraciones que te enseñé ayer, y recibió instrucciones sobre cómo recitarla. ¿Cuáles son las instrucciones? O sea, ¿cómo se reza este rosario de la misericordia? Las instrucciones eran que se rezara primero un Padre Nuestro, un Ave María y un Credo. Luego, en un rosario común, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, se dice la oración: Padre eterno, te ofrezco. En las cuentas del Ave María se dice: por motivo de su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Después de rezar las 5 décadas, se dice 3 veces para terminar: Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. ¿Y está bastante divulgada esta forma de oración? Parece que esta oración le importa mucho al Señor y quiere que se rece con toda frecuencia. De hecho, muchas veces el Señor le pide a Sor Faustina que hiciera unas novenas usando esta oración. En una parte de su diario, Sor Faustina escribe: y el Señor me hizo saber que se puede obtener todo por medio de esta oración. En otra parte el Señor dice: hija mía, insta a las almas a rezar el rosario que te he dado. A través del rezo de este rosario, me agrada concederles todo a los que me pidan. Cuando los pecadores empedernidos lo recen, colmaré sus almas de paz y la hora de su muerte será feliz. Entiendo que la hermana también recibió unas revelaciones del Señor en las que pidió que se estableciera una fiesta especial en honor de la misericordia divina. ¿Se ha hecho algo sobre esto? Sí. El Señor quiere que se venere su imagen de la misericordia divina en todas las iglesias por todo el mundo, particularmente en una celebración el primer domingo después de la Pascua de la Resurrección. El Señor quiere que ese domingo en particular se conozca como la fiesta de la misericordia. El mismo Señor promete que aquellos que en ese día se acerquen a la fuente de vida, o sea, a la Santa Comunión, serán perdonados todos sus pecados y castigos. Es como un segundo bautismo, según la explicación dada por uno de los teólogos que investigó los escritos de Sor Faustina. Esta celebración está tomando lugar muy apropiadamente en los jardines del convento de Cracovia, donde Sor Faustina vivió y murió. Miles de fieles devotos a la misericordia divina están reunidos aquí, como hacen todos los años, para cumplir el mandato de Cristo de celebrar el primer domingo después de la Pascua como un día especial, devoción a la misericordia divina. Creo que hubo un periodo en que la devoción fue prohibida por el Vaticano, ¿verdad? Es cierto, y duró 20 años. ¿Y cuánto y por qué pasó eso? La prohibición ocurrió en el año 1959 a causa de defectos en las traducciones de su diario.
No se comprendía la manera en que ella escribía. Por ejemplo, habían tantas faltas de puntuación que la gente creía equivocadamente que las palabras que ella había citado, como dichas por Jesús, hacían alusión a ella misma. Y claro, resultó que la acusaron de varios errores serios. Así pues, las autoridades en Roma tuvieron que actuar. Por todo esto, no debe mirarse con ceño, ya que Sor Faustina misma le escribió a su director espiritual en su diario que vendría un tiempo cuando todo el trabajo que ellos habían hecho parecería totalmente perdido. ¿Y cómo ocurrió que levantaron la prohibición? ¿Habían impulsos desde Polonia o desde Roma, o una combinación de los dos? Pasó que los laicos presionaron al obispo de Cracovia y le rogaron comenzar el proceso de la beatificación de Sor Faustina, pero él vacilaba a causa de la prohibición. Entonces su amigo, ahora el cardenal Descours, le dio ánimo para ir al cardenal Ottaviani, que era el entonces prefecto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, para preguntarle si podía comenzar el proceso. Y el cardenal le dijo: ¿y cómo? ¿No lo han hecho todavía? Hay que darse prisa antes de que los testigos desaparezcan. Inmediatamente el arzobispo avisó a su coadjutor en Cracovia que comenzara el trabajo. Así que, aún antes de levantarse la prohibición, el proceso se puso en marcha. Volviendo un momento al asunto de la fiesta, padre. ¿La fiesta ahora existe oficialmente en la iglesia? Todavía no. Su confesor permitió que Sor Faustina celebrara la fiesta privadamente y durante muchos años el Señor también la instaba a observar ese día como fiesta, y cuando ella seguía sus directivas, el Señor le expresaba su gusto y su agradecimiento. Creo, padre, que habían otros factores asociados con esta fiesta de la misericordia divina, además de la cuestión de su institución. Sí, por cierto. En particular, en muchas ocasiones el Señor le pidió a Sor Faustina personalmente que la celebrara, y también pidió que ella rogara a la Madre Superiora para que todo el convento celebrara una novena a la misericordia divina durante los días antes de la fiesta de la misericordia divina, el primer domingo después de la Pascua. O sea, el Señor le rogó que celebrara una novena desde el Viernes Santo hasta el sábado, antes del primer domingo después de la Pascua. El Señor aún le dictó a ella las intenciones por las cuales Él quiere que se ruegue en cada día de la novena. Ella las escribió y luego compuso oraciones para cada intención. Me parece que cuando se trata de la devoción a la misericordia divina, el centro esencial es el Rosario de la Misericordia. Exactamente. Es que por medio de esta devoción, rezando el rosario, lo que hacemos en realidad es expresar nuestra confianza en la palabra de Jesús. De este modo, la oración: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, tiene tanta fuerza y un significado tan tremendo que comprende toda la confianza que yo tenga y todo el deseo que yo tenga para que otros lleguen a una unión con Dios, y esto cumple su santa voluntad, la que es esencial en la fe cristiana. Sor Faustina intercedía por los pecadores no solo por medio de sus oraciones y sufrimientos. Cuando, por ejemplo, se ponía a hacer ganchillo, se inspiraba y le pedía al Señor que salvara a tantas almas como puntos que hacía con el ganchillo. Entonces oyó estas palabras en su alma: Hija mía, demasiado grandes son tus exigencias. Sabes, Jesús, que durante 30 años salvabas las almas por medio de este tipo de trabajo. Por eso te pido, Señor, acepta estas narderías que llevan el sello de la obediencia como si fueran grandes cosas. Luego oyó en su alma: Querida hija mía, concederé lo que me pides. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. El 25 de marzo de 1936, en la fiesta de la Anunciación, la hermana escribió en su diario: Entonces vi a la Madre de Dios que me dijo: háblales a las almas de esta gran misericordia, mientras dura el tiempo para otorgar la misericordia. Si ahora tú callas, tendrás que soportar la responsabilidad de un gran número de almas en ese día terrible. No temas nada, sé fiel hasta el fin. La gran devoción de Sor Faustina a Nuestra Señora aparece otra vez en su diario el 8 de diciembre de 1937, fiesta de la Inmaculada Concepción.
Hizo los preparativos para la fiesta con gran entusiasmo y durante los 9 días antes de la fiesta, personalmente saludó a la Virgen por rezar 1000 Aves Marías por día en su honor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El día de la fiesta, Sor Faustina escribió: Antes de la Santa Comunión, vi a la Madre Santísima increíblemente bella. Me sonrió diciendo: Hija mía, por orden de Dios, he de ser tu madre de un modo exclusivo y particular. Pero deseo también que tú seas mi hija de una manera particular. Seguramente para darle una idea de la urgencia del pedido constante de Jesús que se estableciera la fiesta de la misericordia para los pecadores, pasó que poco después ella tuvo una visión espantosa del mismo infierno. Hoy fui llevada por un ángel a los abismos del infierno. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, los perpetuos remordimientos de conciencia. El tercer, que esta situación no cambiaría jamás. El cuarto tormento es el fuego que estará penetrando el alma sin destruirla. La compañía continua de Satanás, la desesperación, las impresiones, maldiciones, blasfemias. Estoy escribiendo esto por mandato de Dios para que ningún alma pueda excusarse por decir que no existe el infierno o que nadie jamás ha estado allí. La mayor parte de las almas que están allí son almas que no creían que el infierno existía. Otra vez habló el Señor: corre por el mundo entero y proclama el mensaje de mi misericordia insondable. Un pecador que reza este rosario una sola vez recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Diles a mis sacerdotes que los pecadores se desmenuzarán ante sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia. Les daré una fuerza maravillosa, ungiré sus palabras y tocaré los corazones de las personas a quienes hablen. Ellos ahora entendieron que Dios no condena a nadie, solo el alma que los desea será condenada. En obediencia a su director espiritual, el padre András, seguía manteniendo su diario. En él hace varias referencias a los tormentos que Satanás la hizo sufrir. Escribió: Satanás odia la misericordia. Y en efecto, este diario, que iba a ser el instrumento que conduciría a muchos pecadores a la misericordia divina, contiene muchas referencias a los ardides de Satanás. Dirty, una casa del campo fundada por las hermanas poco antes de la muerte de Sor Faustina. Pasó algunas semanas aquí cuando se iba desde Vilna a su nuevo puesto en Cracovia. Durante estas semanas ayudó en la cocina cuando muchos necesitaban su ayuda. Aquí Faustina supo que estaba bastante enferma. Por eso agradeció mucho la oportunidad de estar en un ambiente tan bonito, con el aire fresco y el bosque hermoso, que ayudaron a aliviar un poco del sufrimiento de su enfermedad, la tuberculosis. Las hermanas le tenían tanto afecto a Faustina que les pesó mucho cuando tuvo que irse. Al salir, Sor Faustina le dijo a su buena amiga Sor Justina que no se verían más en la tierra, puesto que iba a morir dentro de poco. Se quedó varios meses en el hospital de Pradnik, que se especializaba en tratamiento de tuberculosis. Esta es la capilla a donde la llevaban para orar con la comunidad. Por fin volvió a su querido convento de San José, en Cracovia, donde las hermanas le habían preparado un cuarto. Su condición entonces se empeoró tanto que tenía que quedarse en cama. Recibió durante ese tiempo varias cartas de las hermanas en el noviciado. Algunas de las cartas le divertían mucho a Faustina. Una de ellas, por ejemplo, dijo: estamos muy tristes porque usted está tan gravemente enferma, pero nos alegramos mucho de que cuando el Señor Jesús la lleve, rezará por nosotras porque usted tiene mucha influencia ante el Señor. Mientras su salud empeoraba, se acordó de una previa visión del cielo que había tenido.
Hoy en espíritu estuve en el cielo y vi sus increíbles bellezas y la felicidad que nos espera después de la muerte. Vi como todos los seres le dan a Dios alabanza y gloria sin cesar. Poco antes de su muerte se le preguntó si tenía miedo de morir. ¿Por qué?, contestó. Todos mis pecados e imperfecciones se consumirán como paja en el fuego de la misericordia divina. Se ponía cada vez más débil mientras ansiaba estar unida con su Salvador. Jesús se le apareció por última vez. La humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva a la fuente de mi misericordia. Entonces, después de unas pocas semanas en el convento donde había pasado tanto tiempo como la apóstol de la misericordia divina, y después de la última visita del padre Sópoco, su confesor, Sor Faustina murió el 5 de octubre de 1938. Rezaba su rosario hasta el último momento y al fin se encontró segura a los brazos del Señor. Mientras estaba en el convento en Cracovia, donde Sor Faustina murió, el padre Michalenko habló de una de las pocas personas todavía vivientes que habían conocido a Sor Faustina y había vivido en comunidad con ella. Sor Beata, que está aquí conmigo, es colaboradora para el proceso de la canonización de Sor Faustina. Le pregunté a la hermana acerca de dónde conoció a Sor Faustina por primera vez. Yo conocí a Sor Faustina por primera vez cuando era una postulante joven, preparándome para ser monja. Me encontré con ella y varias otras hermanas en el cuarto del convento reservado para las novicias. Yo era tan ingenua que esperaba que las hermanas que se preparaban para los votos perpetuos tendrían aureolas sobre sus cabezas. Claro que no las tenían. Pero me impresionó en particular la manera de santidad que tenía una de las hermanas que después supe que era Sor Faustina. En otra ocasión, cuando me encontré con ella, estaba yo preocupada sobre cuánto tiempo más iba a estar yo en este convento. Sor Faustina me dijo, entréguese a la voluntad de Dios, estará aquí mucho tiempo. No muy contenta con esta respuesta, le dije, ¿y quién sería usted, profeta? Le pregunté a la hermana cuánto tiempo hace que entró en la comunidad. Ella contestó que entró en el convento hace 58 años. Casi un año después de la muerte de Sor Faustina, la invasión de Polonia dio principio a la Segunda Guerra Mundial, una guerra que ella había predicho muchas veces. Creo que hay reportes de ciudades y hasta casas particulares que salieron ilesas por medio de la devoción a la misericordia divina. Sí, las dos ciudades de Vilnius y Cracovia, donde se conocía más la imagen de la misericordia divina, no sufrieron ningún daño por la guerra. Conozco un caso en particular, cuando la gente iba evacuándose de la ciudad de Jasio, que era una estación de empalme de ferrocarril en el sudeste de Polonia. Una monja apareció en el medio de la gente y empezó a distribuir estampas de la imagen de la misericordia. Y dos mujeres volvieron a sus casas, pusieron las estampas sobre las puertas de sus casas y se fueron sin saber si podrían volver algún día o qué pasaría. Pasó que un día, una de ellas volvió después de unos meses y encontró la casa suya. Era la única que quedaba ilesa en medio de toda la destrucción y todavía existe hasta hoy día. Esa señora y su esposo actualmente viven en los Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir, padre, sobre la difusión mundial del conocimiento de Sor Faustina y la devoción a la misericordia divina? La devoción a la misericordia divina, de acuerdo con las formas propuestas por Sor Faustina, se ha difundido a los 5 continentes durante los 10 años después de su muerte. Después de levantar la prohibición en contra de sus escritos y las formas de la devoción, esta se ha difundido aún más extensivamente como pólvora. Los centros mayores de la devoción son las ciudades de Polonia y los Estados Unidos. Por cierto, pero hay centros en lugares más lejanos como las Islas Filipinas. Dentro de poco tiempo la devoción llegó hasta Australia. Y hoy en día hay centros de la devoción en Irlanda, el Brasil, la Argentina, México, África, la India, la Indonesia, las islas Seychelles, cerca de África y en otros lugares. Entonces es probable que esta devoción haya llegado a todas partes del mundo. Una de las revelaciones de Jesús a Sor Faustina tiene que ver con una devoción a la hora de las 3. Sí, está escrito en el diario.
Creo que en las Filipinas existe un programa nacional que se llama El hábito de la hora de las 3. Es verdad. Cuando iniciaron este programa, la idea era que toda la nación debería rezar juntos en un momento específico por el perdón de los pecados de las islas Filipinas del mundo. Además, rezaban para implorar la misericordia divina sobre el mundo. Se consiguió la ayuda de todas las emisoras de radio por las islas y de cuantas de la televisión que lo permitieran. Estas interrumpían su programa regular a las 3 de la tarde para rezar la oración que Sor Faustina compuso específicamente para este fin. Desde aquel entonces, muchas de las estaciones han seguido con este hábito, todos los días a las 3 y una vez por semana, hasta hay un programa especial de televisión llamado La Hora de la Gran Misericordia que difunde este mensaje y esta devoción. Al celebrar el primer aniversario del comienzo de El hábito de la hora de las 3 en las Islas Filipinas, quisiera felicitar a los organizadores que facilitaron que el mensaje de la misericordia divina se proclamara a nuestra gente de las Filipinas. Así que, Padre, a su parecer, ¿qué es lo que el Señor realmente pide a nosotros por medio de esta devoción? Creo que el Señor realmente pide que nos reconcentremos en su gran amor y en el hecho de que no vaciló en entregar su vida por nosotros. Y esto nos dará ánimo para responder al amor que nos tiene. Creo que siempre debemos de tener presente el verdadero significado de esta devoción. No es solamente una mera costumbre piadosa. Devoción quiere decir que uno se le entrega por completo, con toda la vida, a alguien por razón de lo que ese alguien significa para usted. Esto es lo que debemos comprender de esto. Una parte importante del mensaje, creo yo, tiene que ver con obras de misericordia, ¿verdad? Nuestro Señor hace una gran exigencia como parte de este mensaje y de la devoción, y es que hagamos obras de misericordia. De hecho, dijo unas palabras muy, muy importantes. Le dijo a Faustina: hija mía, si exijo por medio de ti que la gente venere mi misericordia, tú debes ser la primera a destacarte por esta confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor que me tienes. Siempre y en todas partes debes mostrarles la misericordia a los prójimos. No debes pretender evitarlo, ni excusarte, ni absolverte de ello. Y luego dice, por medio de esta imagen, la que él pidió que ella pintara y propusiera para la veneración, concederé muchas gracias a las almas. Ella debe servir como recordatorio de las exigencias de mi misericordia, porque hasta la fe más fuerte no tiene valor sin obras. Con estas palabras, nuestro Señor hace referencia a la carta de San Santiago en que dice, la fe sin obras está muerta, y así, el confiar en el Señor y el hacer de obras de misericordia hacia el prójimo son rasgos esenciales de la verdadera vida cristiana. Por eso, las revelaciones dadas por Sor Faustina están de pleno acuerdo con los evangelios. ¿Y el diario de Sor Faustina, cómo figura en el proceso de la beatificación? ¿Constituye un aspecto fundamental del proceso? Es un accesorio, si lo podemos llamar así, o sea, la esencial prueba necesaria en el proceso de la beatificación es que la persona haya vivido las virtudes cristianas de una manera heroica. Y esto puede comprobarse solo por medio de los testimonios documentados por los testigos vivientes o por otros documentos de este tipo. ¿Y puede suponerse que le gustaría que los fieles rogasen por la causa de la beatificación? Claro que esto es lo más importante, porque uno de los elementos más importantes en la elevación de cristianos al honor de los altares es que a los fieles les interesa la causa. Y que la persona presentada para recibir los honores en la iglesia tenga verdadera influencia o verdadero significado para la gran parte de la iglesia. Creo que la iglesia exige por lo menos un milagro como parte del proceso. ¿Tenemos un milagro atribuido a Sor Faustina? Cierto que sí. Hay uno en particular que será aceptado en la causa de Sor Faustina. En realidad, yo personalmente tuve parte en ello, ya que la familia correspondiente me pidió que los acompañara al sepulcro de Sor Faustina
en Ławieniki, cerca de Cracovia, en Polonia. El padre Mikalenko se refiere a la familia de Maureen Digan, su esposo Roberto y su hijo. Aquí vemos a la señora Digan que está dando su testimonio en la televisión norteamericana. Después de escuchar mi testimonio, estoy segura de que algunos de ustedes, y acaso todos, preguntarán, ¿por qué ella y no yo, o uno de mis queridos? Pues yo misma todavía me pregunto esa pregunta. ¿Por qué yo y no mi hijito que está mortalmente enfermo? A los 15 años de edad me enfermé con una enfermedad que se llama linfadenoma. Desde los 15 hasta los 20 años de edad me operaron más de 50 veces. Pasé 10 años entrando y saliendo del hospital. Los periodos en el hospital duraban de una semana hasta 12 meses a la vez. A la edad de 19 tuve cirugía espinal que me dejó paralizada desde la cintura para abajo durante 2 años. A los 20 años tuve la primera amputación. La enfermedad se empeoró tanto en el cabo que quedaba que tuvieron que amputarlo hasta la cadera. Mi esposo, Roberto, sentía el llamado de llevar a su familia a Polonia. Vino aquí, a Eden Hill, y habló con el padre Mikalenko. Le pidió acompañarnos en el viaje. Sus superiores le dieron el permiso. El 28 de marzo de 1981, me confesé en Polonia. Y de toda probabilidad fue la primera buena confesión que hice en muchísimos años. Sí me sentía un poco más íntima con Sor Faustina y con el Señor en esos días, pero probablemente no muchísimo. Esa noche del 28 de marzo, rezábamos por una curación cerca del sepulcro de Sor Faustina. Yo mantenía la misma actitud arrogante y me dije en voz baja, «Ok, Faustina, vaya, haga algo». Cesó el dolor y desapareció el hinchazón. Estaba convencida de que sufría de un colapso nervioso porque no creía en milagros. Metí papel higiénico en mis zapatos para que nadie se enterara de que no había hinchazón. Dejé de tomar las medicinas. Desde ese momento mi enfermedad desapareció por completo. He visitado a 4 médicos independientes y todos dijeron que esta enfermedad es una que no se cura nunca. Ella nunca entra en remisión y tampoco responde a las medicinas. Nuestro Señor escoge a quien Él quiera. Por cierto, le damos gracias por mi curación, que se está usando en el proceso de la beatificación de Sor Faustina. Y como dice el diario, cuan mayor es la miseria, mayor derecho ella tiene a la misericordia de Dios. Gracias. Y desde ese día, su enfermedad se ha desaparecido por completo y está en perfecta salud. Otra curación más reciente relacionada con la misericordia divina es la de Hugo Festa, hombre de 39 años de edad y padre de 2 hijos. El señor Festa padecía de la múltiple esclerosis, la distrofia muscular, además de un tipo muy grave de la epilepsia. El punto decisivo de su vida fue el encuentro de su santidad, el Papa Juan Pablo II, en Roma el domingo 29 de abril de 1990. El Santo Padre se le acercó mientras estaba sentado en su silla de ruedas, tenía en la mano unas estampas de la imagen sagrada de Jesús, la misericordia divina, y le pidió al Papa que las bendijera. Después de bendecirlas, el Santo Padre le dijo a Hugo que se entregara al corazón misericordioso de Cristo y que confiara en la intercesión de mi hermana Faustina, la monja polaca a quien fue revelada la imagen de la misericordia divina. Fue a Trento y en el 4º día de rezar ante la imagen grande del Salvador misericordioso, vio que la figura de Cristo en la imagen se puso como viva. Hugo decidió hablar francamente. «Levántame si puedes», le dijo a la imagen. En ese mismo momento la figura de Jesús salió de la imagen, se acercó y lo tocó. Hugo se encontró de pie fuera de su silla de ruedas, con los brazos levantados hacia la imagen. Se había curado por completo. Desde ese día hasta ahora, Hugo no ha cesado de rezar en acción de gracias por su curación milagrosa. El 29 de agosto de 1990, Hugo asistió a una audiencia del Papa en el que le contó lo que había acontecido en Trento como resultado de la directiva dada por el Papa. Le presentó al Santo Padre con un cuadro de la imagen de la misericordia divina firmado por las personas que habían presenciado el milagro de su curación en la Villa O Santísima en Trento. Cuando estaba en Roma el año pasado, el padre Mikalenko recibió esta información de Hugo mismo sobre su curación.
La devoción de la misericordia divina inspirada por Sor Faustina se está difundiendo desde su base fervoroso en su patria a todos los rincones del mundo, y muchos miles de fieles por todo el mundo celebran el Día de la Misericordia Divina. Miles más todavía han vuelto a la fe gracias a esta devoción. La cantidad de libros y folletos sobre la devoción y la vida de Sor Faustina se ha multiplicado de una manera asombrosa y se hacen videos en todas partes del mundo. Una de las estaciones de televisión en los Estados Unidos incluso presenta el rezo del Rosario de la Misericordia Divina todos los días. En el año 1967, el entonces arzobispo de Craiova, Karol Wojtyła, cumplió los requisitos de la primera etapa en el proceso de la beatificación de Sor Faustina, principalmente debido a su intervención. Pero pasó que en abril de 1978 la Santa Sede revocó su decisión original y levantó la prohibición de los escritos de Sor Faustina. 6 meses después, el cardenal Karol Wojtyła, que se convirtió en el Papa Juan Pablo II, y sus fuertes lazos con Sor Faustina siguen hasta el día de hoy. Esto se ve claramente, por ejemplo, en su participación en una misa de celebración durante una de sus visitas a Polonia, y en otra ocasión en su directa referencia al nombre de Sor Faustina durante una audiencia general en Roma el 10 de abril de 1991. En aquel entonces el Santo Padre dijo que las palabras de la encíclica sobre la misericordiosa divina nos recuerda la figura de la sierva de Dios, Sor Faustina Kowalska, que trajo el mensaje de la Pascua de Cristo misericordioso más cerca de Polonia y del mundo. Sor Faustina murió en el año 1938, pero su influencia aumenta día por día como una prueba viva de sus propias palabras. Siento sin duda que mi misión no terminará con mi muerte, sino que comenzará. Oh, almas que dudan, les correré un poco las cortinas del cielo para convencerlas de la bondad de Dios, para que no sigan hiriendo el dulcísimo corazón de Jesús con su desconfianza. Dios es amor y misericordia. Señor y Maestro de esta casa, ¿me aceptas? Te recibo, estás en mi corazón. Sor Faustina, la apóstol de la misericordia divina.